Dice el Salmo 130, versículo 1. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que sea reverenciado. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. El libro de los Salmos, hermanos, así como los proverbios, ¿verdad? Los libros proféticos, muchas veces, hermanos, tomamos la lectura bíblica, tomamos la misma lectura, ¿verdad? Y encontramos diferentes enseñanzas, pero todas nos guían a una sola cosa, y todo es a que le demos honra y gloria a nuestro Dios con lo que nosotros hacemos. Meditando, hermanos, en lo que pasó el día de ayer, una situación muy triste, la expresión de nuestra hermana Gloria, así también la he escuchado yo de otros ancianos que no están acá en la iglesia, y es, hermanos, verdad, diría yo, culpa de nosotros, porque no tenemos, verdad, comunicación con ellos tienen anhelo de estar en la iglesia, y a pesar de nosotros lo que vemos, hermanos, es el sacrificio que hacen muchas personas con enfermedades, con dolores, a pesar de la edad, y están con aquel anhelo de estar en la casa de Dios. Y muchos de nosotros muchas veces estamos saludables, estamos, verdad, bien alimentados, tenemos el transporte, tenemos toda la energía, pero muchas veces no asistimos, verdad, a los servicios que nosotros disponemos nuestro tiempo, ya que el Señor pone el querer para hacer en nuestra vida, el poder estar en este lugar alabándole y también aprendiendo de su palabra. Muchos de los cultos hemos visto, hermanos, que, bueno, la mayoría, casi siempre, ¿verdad?, son los mismos los que faltan, pero eso es dejar pasar por alto lo que la palabra del Señor nos enseña. Sabemos de que el congregarnos es bueno. Y la palabra en Santiago capítulo 4, versículo 17 dice que todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace se le cuenta por pecado. De manera, hermanos, que muchas veces podemos caer en el engaño, como decía, que el enemigo pone en nuestra vida, que nos sintamos confiados, porque muchas veces nosotros somos llamados para servir al Señor en cualquier área que sea. Hemos sido llamados, y si nosotros dejamos pasar ese tiempo, nunca va a ser lo mismo, hermanos, que comencemos a servir al Señor en el tiempo que Él nos llama, a que vengamos, verdad, hasta el tiempo que nosotros, pues, en la misericordia de Dios nos ha guardado, y decir de que el Señor nos llamó a los 20, 25, 30 años, y nosotros en rebeldía llegamos a los 80 años y sabemos de que ya se nos está llegando el día y decimos, bueno, ahora sí, voy a servir al Señor, jamás vamos a poder hacer todo lo que pudimos haber hecho desde el principio. Y ese es el propósito, hermanos, por el cual nosotros debemos de clamar siempre a nuestro Dios, que nos perdone por aquellas faltas que nosotros tenemos, y no pedirle, verdad, que traiga castigo a los que nosotros culpamos, que por causa de ellos nosotros, verdad, no nos congregamos. Porque muchas veces sucede que en las iglesias, y digo esto, hermanos, porque a mí me pasaba antes, gracias al Señor ya no me pasa, pero pasaba esperando el error que podía cometer cualquier hermano, la falta que podía cometer cualquier hermano para irme de la iglesia. Y no solamente de esta, sino donde comencé. Pero gracias al Señor que siempre me ha dado la fuerza, la fortaleza y el consejo apropiado conforme a su palabra. Hoy en día, hermanos, yo siento una fortaleza grande y un deseo de estar en la casa del Señor. Una tristeza, hermanos, que me hace sentir, como decía, hermanos, ayer casi me quebranto en llanto al escuchar las palabras de nuestra hermana, el deseo de estar con nosotros, el deseo de alabar al Señor, el deseo de escuchar la palabra del Señor. Y muchas veces, hermanos, eso nos viene a poner a nosotros en una situación en la cual no estamos haciendo lo suficiente, porque hay mucha necesidad y debemos de cubrirla. Si nosotros no lo estamos haciendo, estamos, verdad, en problema con el Señor, estamos pecando. Como decía, verdad, lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 17. Ahora, hermanos, nosotros sabemos que los pecados no solamente cuentan los pecados para aquellos que no han creído en la palabra del Señor, aquellos que no se han convertido, no solamente le cuentan los pecados, verdad, que traen, porque nosotros, hermanos, sabemos que cuando venimos, verdad, a los pies del Señor, si nos arrepentimos, y este es el detalle. En cada una de las predicaciones que nosotros escuchamos,
escuchamos y el Señor por parte nos va sacando todo aquello, como decía el hermano, nos va limpiando. Porque cada porción de la Biblia, cada predicación nos va a traer a la mente aquello por lo cual nosotros tenemos que arrepentirnos. Por ejemplo, hermanos, hay muchos pecados a los cuales nosotros tal vez los hemos dejado pasar por alto, ¿verdad? Yo, como he mencionado, hermanos, yo desde mi vida, yo podría decir que desde los 6 años y medio, recuerdo muy bien desde cuando empezó mi vida pecaminosa. Por eso, hermanos, es que yo siempre digo, hermanos, de que nunca tengamos, ¿verdad?, a un niño que no sabe, a ver, muchas veces decimos que no sabe lo que dice, no sabe lo que hace, y puede ser que lo hace en su ignorancia, pero lo hace consciente de lo que está haciendo, porque el temor lo siente dentro de su corazón debido a la conciencia que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Y mi vida, hermano, venía bien cargada de pecados, y hasta el día de hoy, como puedo decir, no es que ya me haya arrepentido de todos ellos, porque tendría yo que recordarme solamente la soberanía del Señor que los conoce. Él sabe, ¿verdad?, cómo y en qué tiempo me va a ir sacando cada cosa de las cuales yo hice y me la va a ir, ¿verdad?, recordando. Aunque yo sé, hermano, que al haber venido y haber creído en la palabra de Cristo, yo ya he sido perdonado, así como cada uno de todos aquellos que han creído. Ya han sido perdonados, pero es necesario que nos acerquemos de una forma adecuada a nuestro Dios, de una forma correcta, como lo hacía el salmista, ¿verdad?, buscando siempre el perdón cada día de nuestra vida. Lo que encontramos, hermanos, en este salmo, como decía, ¿verdad?, hay 3 partes, pero nos vamos a enfocar en la parte primera, que está hablando, ¿verdad?, acerca de un clamor que el salmista hace, y lo hace, hermanos, de una forma muy especial, como decía, hermanos, porque muchas veces nosotros clamamos al Señor en una forma incorrecta. Le pedimos al Señor que nos provea, le pedimos al Señor que nos traiga, ¿verdad?, que nos dé salud, le pedimos al Señor que nos solucione situaciones, y muchas veces hasta le pedimos, ¿verdad?, de que discipline a aquel que nos está trayendo un sufrimiento. Pero nunca reconocemos de que nosotros debemos de pedir perdón por nuestros propios pecados. Y eso es lo que encontramos en este salmo. El salmista lo hace, ¿verdad?, ese clamor de una forma muy especial, hermanos, y es que él está clamando porque le sean perdonados, ¿verdad?, sus propios pecados. Él no está pidiendo por la destrucción de sus enemigos, él está pidiendo por el perdón, ¿verdad?, de sus propios pecados. Y eso es lo que vemos acá, en qué forma el salmista lo hace. El salmista lo está haciendo en una forma suave, de una forma muy paciente, esperando en el Señor, que es lo que encontramos, ¿verdad?, a partir del versículo 5, que dice: esperé yo a Jehová, esperó mi alma. Así nosotros debemos de esperar en el Señor pacientemente, pedirle correctamente que sea, ¿verdad?, perdonando nuestros pecados. Perdonando nuestros pecados, y nunca debemos de olvidar de que nosotros también de esa manera ya debemos de haber perdonado todos aquellos, ¿verdad?, a los cuales nosotros hayan cometido una falta con nosotros, que nos hayan ofendido. Nosotros debemos de haber perdonado, porque eso es lo que la palabra nos enseña, que nosotros debemos de orar de esa manera, que Él perdone nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. Ahora vemos que el salmista pues se vuelve a Dios y pide perdón por sus propios pecados. Dice el versículo 1: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Podemos hacer, hermanos, y encontramos diferentes ilustraciones en las cuales nosotros podemos poner este tipo de situación. Él está diciendo que de lo profundo está clamando. Él está mencionando un tipo, ¿verdad?, haciendo una referencia, diciendo, ¿verdad?, que lo profundo, hermanos, obviamente nosotros nos encontramos en situaciones que pensamos que estamos en una profundidad, y él está expresando, ¿verdad?, la tristeza, la desesperación, la depresión, aquello que lo estaba haciéndose sentir miserable y que lo oprimía. Y esa es la situación en la cual muchas veces nosotros, ¿verdad?, nos encontramos. Sentimos tristeza, sentimos, ¿verdad?, aquello que nos está oprimiendo, y vemos la ilustración que está haciendo, expresando, ¿verdad?, su desesperación. Y esta, hermanos, está hablando acerca de una profundidad, y podemos decir la situación que encontramos, ¿verdad?, hoy en día, cuán grande es la angustia de aquellos, ¿verdad?, hermanos y personas que están soterradas en este sismo que pasó, ¿verdad?, en Turquía. Algunos están, Dios quiera, con vida todavía, y ellos deben de estar clamando al Señor, a pesar de que
en algún momento se hayan rebelado en contra de él. Pero el salmista está haciendo un énfasis, ¿verdad? Y hace la comparación, como cuando alguien, ¿verdad?, cae en unas aguas profundas, que siente uno que lo anega, que lo está oprimiendo bastante, que lo está asfixiando. Está hablando de una profundidad, y por eso dice el salmista: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. De manera que nosotros, hermanos, debemos siempre sentir en nuestra vida, examinar nuestra vida, y nunca debemos de confiarnos de que nosotros estamos bien, que estamos en la superficie y que estamos en lo mejor, ¿verdad?, en nuestra vida. Siempre tenemos algo por lo cual debemos acercarnos de la misma manera al Señor. Siempre hay algo que nos oprime, y nunca debemos de poner nuestra mirada en la opresión que estamos sintiendo debido a las situaciones, enfermedades, escasez, cualquier problema que estemos pasando. Debemos de sentir esa angustia cuando nosotros hacemos un análisis en nuestra vida y vemos cómo nosotros estamos delante del Señor. Debemos de hacer un análisis cómo nosotros nos encontramos delante del Señor, para que nosotros podamos recordar estas palabras y clamar al Señor y decir, como decía el salmista, que de lo profundo, cuando nosotros sintamos aquello, porque si nosotros hemos creído verdaderamente en el Señor, vamos a sentir esa angustia en nuestra vida. Vamos a recordar en qué hemos fallado. Vamos a recordar las tantas veces que nosotros pudimos haber servido, no solamente hablando dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia. Muchas veces debemos de haber hablado de la palabra del Señor, no lo hemos hecho, y hemos fallado delante de nuestro Dios. Por eso debemos de clamar y siempre pedir el perdón. Como decía, hermanos, el perdón no solamente viene, o no solamente lo debe buscar aquel que no ha reconocido a Cristo como su Salvador, sino todos nosotros estamos necesitados de buscar ese perdón. Salmo 18 es un salmo de acción de gracias que dice, nos dice, ¿verdad?, con claridad lo que estamos leyendo acá. Si vamos al Salmo 18 por un momento, nos dice con claridad lo que está diciendo el salmista, hablando acerca de las profundidades. Salmo 18, versículo 4 dice: me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Vemos acá, hermanos, y está hablando acerca, ¿verdad?, de las situaciones que él estaba pasando. Dice que le habían rodeado ligaduras de muerte. Eso, hermanos, nosotros lo debemos de tomar, ¿verdad?, como lo que sucede hoy en día. El temor que nosotros muchas veces sentimos. Él sentía ese temor en ese momento. Él sentía ese temor que era, ¿verdad?, como algo que lo estaba atando, que lo estaba tratando, ¿verdad?, que habían ligaduras, dice, que habían salido pues de lo profundo del Seol y que querían arrastrarlo. Así nosotros debemos de sentirlo, como repito, hermanos, cuando nosotros hacemos un análisis en nuestra vida y aquello en lo cual nosotros hemos fallado. Debemos de pedirle perdón al Señor, porque debemos de sentir como creyentes de que nosotros también hay ligaduras que nos atan, ¿verdad?, las cuales nos están tratando de arrastrar al sepulcro, nos están tratando de arrastrar, ¿verdad?, fuera de los caminos del Señor, a lo más bajo, ¿verdad?, que nosotros podemos llegar a caer, porque se ha visto, hermanos, aquellos, ¿verdad?, que se han apartado de los caminos del Señor, cuán bajo han caído, cuán bajo. Muchos aún están con vida, pero viven una vida miserable, una vida arrastrada, se le puede llamar, en el pecado, y muchos ya han fallecido, ya han perecido en una condición, en rebeldía con el Señor. Por eso, hermanos, nosotros debemos de sentirnos siempre, hermanos, que estamos en deuda con el Señor. Porque si nosotros decimos que nosotros estamos bien con el Señor, nos engañamos a nosotros mismos. Porque cada día nosotros pecamos. Y dice acá en la parte B del versículo 4, dice: como torrentes de perversidad me atemorizaban. Nosotros sabemos, hermanos, que hay poderes, ¿verdad?, de maldad, y no podemos, ¿verdad?, enfocarnos en todos aquellos grandes potencias o poderes, ¿verdad?, que nosotros podemos ver en las noticias, esas guerras que están pasando de gente que está llena de maldad y está llevando, ¿verdad?, conflicto a otras naciones, aún dentro de sus naciones. Sino nosotros creemos, hermanos, ¿verdad?, de que nosotros no tenemos una guerra contra sangre ni carne, sino contra huestes de maldad. Y eso es lo que nosotros, hermanos, debemos de tomar en cuenta, que los poderes de maldad y la muerte, ¿verdad?, es algo que frecuentemente
se pueden poner a la par, van de lado a lado, van paralelos, ¿verdad? Y son comparados como, podemos decir, hermanos, como un diluvio que venga, como un tsunami. Lo podemos comparar, ¿verdad?, con aquellas situaciones en las cuales nos llenan de temor en el momento que lo miramos venir. Así nosotros, hermanos, debemos siempre sentirnos, ¿verdad?, cuando nos acercamos al Señor. Así como también está expresado el resultado que nosotros, ¿verdad?, vemos en estos salmos, hermanos. Lo encontramos, ¿verdad?, que nosotros hablábamos en el Salmo 130 de que también habla de la confianza el salmista. Y cuando vemos acá en el versículo 6 del capítulo 18 dice: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Ahora, hermanos, nosotros debemos de tener la plena confianza. Primero, debemos de tener, ¿verdad?, la confianza. Debemos de tener la paciencia para poder esperar en el Señor, como lo dice Salmo 130. Porque sabemos de que Él está expresando, ¿verdad?, de que nosotros, hermanos, ya hemos sido librados, ya hemos sido perdonados, ya hemos sido justificados, pero también, hermanos, ¿verdad?, es algo que debemos de tenerlo como prueba, algo que afirma a que la paciencia que nosotros tengamos en el Señor nos va a librar en aquel día malo. Esa paciencia con la cual nosotros esperemos es la que nos va a ayudar en aquel día en el cual nosotros estemos, ¿verdad?, en angustias. Él fue librado. Ahora nosotros tenemos, hermanos, una confianza. ¿Y cuál es la confianza que nosotros tenemos? La confianza que nosotros tenemos, hermanos, y la certeza que nosotros tenemos de que nosotros ya hemos sido justificados, es que estamos, ¿verdad?, y somos parte de una iglesia. Somos parte de una iglesia, hermanos, y no solamente en número, sino somos parte de la iglesia de Jesucristo. Y eso es lo que nos hace a nosotros que sentir aquello, el deseo de estar en la casa del Señor, buscando del Señor, siempre aprendiendo cada día más de su palabra. Y eso, hermanos, ¿qué es lo que nos da esa confianza? Sino las mismas palabras, ¿verdad?, que nuestro Señor dijo en San Mateo capítulo 16, versículo 18, cuando Pedro vino y hizo la confesión, que le dijo que él era, ¿verdad?, el Cristo, el Hijo de Dios. Y le dijo: y te digo que tú eres Pedro, y te digo que sobre esta roca edificaré mi iglesia, y ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Esa es la confianza que nosotros tenemos. Una confianza, hermanos, que no nos puede dar ninguna fuerza que nosotros tengamos, ya sea económica, física, una fuerza de salud. No podemos confiar en nada de eso. Solamente en Jesucristo podemos confiar, porque Él será quien nos lleve, ¿verdad?, hasta el final de la meta. Él es quien nos da la fortaleza, Él es quien nos guía, Él es quien nos da la sabiduría para que nosotros recordemos. Él nos da la misma confianza para que nosotros, hermanos, podamos sentir, podamos pensar de la manera que Él quiere que pensemos, y de esa misma manera nosotros podamos expresar, ¿verdad?, las mismas palabras que están escritas en la bendita palabra de Dios. Tener confianza solamente en Dios. Por ejemplo, Salmo 46 nos habla que Dios, ¿verdad?, es nuestro amparo. Salmo 46. Salmo 46 dice de que Dios es nuestro amparo. Y leemos, hermano, en el versículo 1, dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. ¿Por qué nosotros, hermanos, vamos a vivir? ¿Por qué nosotros vamos a vivir con temor cuando tenemos un Dios en los cielos? Un Dios en quien hemos creído, un Dios en quien confiamos, un Dios en quien nosotros depositamos nuestra confianza, y es aquel que nosotros reconocemos que es un Dios soberano y que cada día, por su misericordia, nos permite abrir nuestros ojos para que nosotros podamos ver el sol cada mañana y veamos cuán grande y maravilloso es Él, que nuevas son las misericordias, cada mañana lo dice la palabra, y nosotros podemos experimentarlas. Dice en el versículo 2, por tanto no temeremos. No debemos de vivir con temor. Por tanto no temeremos aunque la tierra sea conmovida.
Debemos de ver, hermanos, que nosotros, cuando ponemos nuestra confianza en Dios, no habrá nada, hermanos. Y como se ha mencionado, siempre vamos a tener el temor, tal vez en la forma que nosotros podamos morir, pero ya no está el mismo temor que teníamos antes a la muerte, porque teníamos la incertidumbre de saber a dónde íbamos a ir el día que muriéramos. La perversidad es tan grande en el ser humano, pero siempre existe el temor. Por mucho que sea incrédula una persona, por muy ateo que sea, hay un temor en ellos. Yo, hermanos, tuve una experiencia acerca de cuando tenía unos 12, 13 años, compré un libro que se titulaba, que era de magia negra, y leí parte de ese libro, y cuando leí, hermanos, verdad, en varias de las cosas, de los artículos que tenía, no había uno que no mencionara que tenía que matar a un siervo del Señor. Pero estaba tan cegado que yo en ese tiempo no sabía ni lo que era un siervo del Señor. Habían casas donde hacían cultos, y estuve pensando que es un siervo del Señor. Lo medité bastante, nunca supe, gracias al Señor. Porque a la edad, como digo, hermanos, sí hay ignorancia en los niños en lo que hacen, pero sí tienen el conocimiento. Porque la conciencia a mí me decía de que era algo malo, que era algo destructivo, que era algo erróneo lo que estaba haciendo, leyendo. Y como les digo, hermanos, eso es lo que uno trae desde pequeño. Pero el temor siempre, lo que quiero decirles es que el temor siempre lo traía en mí, de la consecuencia que podía traer. Y llegué, hermanos, hasta el día que conocí al Señor Jesucristo, que conocí a nuestro Señor. Entonces ese temor desapareció de mí. Lo puedo decir con toda confianza y con toda certeza de que sí, hermanos, tememos a que nos vaya a caer un carro encima, a que nos vaya a pasar un accidente, o hoy con la violencia que se está viviendo vaya a suceder, ¿verdad? Algo que nosotros no esperamos, pero ya no existe la incertidumbre de dónde o a qué lugar nosotros vamos a ir. Y tenemos la plena confianza de que el día que nosotros muramos va a llegar el descanso a nuestras vidas. Ya no tendremos más lucha con el pecado. Ahora, hermanos, el versículo 2, ¿verdad? Que leímos, volviendo al Salmo 130, perdón. Dice acá, hermanos, hemos leído en el versículo 1 que dice el salmista que de lo profundo dice que él clamó. Y en el versículo 2 dice: Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. ¿Cuál es la petición que nosotros, hermanos, siempre tenemos delante de Dios? Como decía, siempre debemos de saber cómo pedir, y pedir con entendimiento. Porque acá lo que estamos viendo, hermanos, ¿verdad? El clamor del salmista, que está clamando que su voz sea escuchada. Pero nosotros muchas veces dejamos pasar esa parte y nos pasamos a lo que necesitamos, y que lo necesitamos ya. Pero muchas veces que no lo necesitamos, sino que lo queremos, y queremos que las cosas sucedan así, pero dejamos de lado la primera parte que dice: Señor, oye mi voz. El clamor de nosotros siempre debe estar delante del Señor, que escuche nuestra voz, que escuche nuestro clamor, y el Señor, que conoce nuestros corazones, sabe, ¿verdad?, cuando nosotros estamos pidiendo conforme a su voluntad. Porque muchas veces, hermanos, sí vamos a venir delante del Señor con angustias, sí vamos a venir, ¿verdad?, con dolores, con tristeza, pero nunca debemos de olvidar de que debemos de poner esa petición delante de nuestro Dios para poder pedirle de que escuche nuestro clamor. Veamos otro ejemplo en Salmo capítulo 69. Salmo 69, que menciona nuevamente en qué forma se sentía el salmista. Y por cierto, si vemos el título que tiene, es un grito de angustia. Un grito de angustia. Nosotros, hermanos, podemos, ¿verdad?, presentarnos delante del Señor, y sabemos de que necesitamos, como decía, hermanos, primeramente buscar el perdón en nuestro Dios, buscar el perdón por aquellos pecados que nosotros hemos cometido. Muchas veces podemos decir de que nosotros no hemos pecado porque nosotros estamos viendo otros problemas más serios que tienen otros. Pero como decía, hermanos, si nosotros vemos
los problemas de los demás. Yo les decía a unos hermanos que somos bien rápidos y ligeros, como dice la palabra, para poder ver una cosa tan pequeña, como dice la palabra, la paja que tiene en el ojo, ¿verdad? Nuestro hermano, pero somos tardados, negligentes para poder ver la viga que nosotros tenemos. Por eso nosotros debemos de reconocer siempre nuestra condición y acercarnos al Señor de esta manera. Pedirle al Señor siempre con angustia, como lo dice el Salmo 69, versículo 1, sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de angustias y la corriente me ha anegado. ¿De qué forma nosotros, hermanos, nos hemos llegado a sentir en nuestra vida? ¿De qué forma hemos llegado a sentir aquella necesidad de que el Señor escuche nuestro clamor? Que el Señor escuche nuestra petición. Porque nosotros, hermanos, sí hemos llegado a sentir eso, pero como decía, olvidamos pedirle al Señor de que escuche nuestra voz. Que escuche nuestra voz, que incline su oído. Clamar al Señor que tenga misericordia y que escuche nuestra voz. Dice que está hundido, dice, en cieno profundo, donde no puede hacer pie. Y he venido a abismo de agua, dice. De esa manera, hermano, muchas veces nosotros nos sentimos. Por eso hay un peligro cuando nosotros nos confiamos demasiado, nos sentimos confiados de que estamos bien delante de nuestro Dios. Es necesario que nosotros nos autoanalicemos para que podamos acercarnos al Señor. Las situaciones en nuestra vida, hermanos, que nosotros muchas veces diariamente las experimentamos. Situaciones que sentimos que nos atrapan, que nos agobian. Y llegamos al punto, hermanos, de tener, ¿verdad?, aquella necesidad de correr y buscar siempre la solución, buscar siempre el consuelo. Y aquí es donde vemos la diferencia de lo que el mundo está haciendo. El mundo corre al alcoholismo, corre a la drogadicción, corre, ¿verdad?, a buscar lo que le llaman el sexo libre, la fornicación. De esa forma quieren aplacar aquellas penas, aunque es una cosa que les va a traer una gratificación temporal y después les va a traer una destrucción eterna. Mas nosotros sabemos a dónde debemos de correr. Debemos de correr a los pies del Señor. Debemos de tener esa confianza y la certeza como creyentes que somos, que el Señor está siempre ahí esperando y diciendo, vengan a mí todos los que estén cargados y trabajados y yo les haré descansar. Cualquiera que sea la situación, nosotros debemos siempre correr al Señor, porque en ese momento, hermanos, verdad es que nosotros debemos de traer a la memoria la palabra del Señor. En ese momento es que debemos de recordar todo aquello que nosotros hemos leído, que hemos meditado, que hemos escuchado. Pero ¿cómo puede suceder eso en la vida de aquel que es negligente en la búsqueda del Señor? Que dice que ha creído en Dios, pero no siente el muy mínimo deseo de asistir, ¿verdad?, a la adoración que siempre se le está dando al Señor. Si no tiene el mínimo deseo de acercarse a escuchar la palabra del Señor, si no tiene el muy mínimo deseo de congregarse. Nosotros, hermanos, recordamos las palabras del Señor. Él nos dice que no debemos de dejar de congregarnos. Y es la palabra de Dios que nos recuerda eso. Y es algo que debemos de admitir nosotros en nuestra vida. Que muchas veces la recordamos, pero la dejamos pasar por alto. También decimos, hoy fui a este culto en la mañana, no voy a ir en la tarde. Hoy en la mañana no voy a ir, ahí voy a ir por la tarde. Cuando tenemos, ¿verdad?, el día domingo. Un día que con trabajo, hermano, no es fácil, ¿verdad? No es fácil. Pero cuando llegamos a un entendimiento del beneficio que nos da Dios al habernos dado este día para que nosotros podamos acercarnos a sus atrios, a adorarle, a exaltarle, a recibir, ¿verdad?, el consejo de su palabra, a tener comunión como hermanos. Eso es algo que nos resulta deleitoso en nuestra vida. Nos alegramos y esperamos ese fin de semana. Esperamos ese fin de semana, vivimos la semana trabajando y esperamos el fin de semana con aquel gozo y alegría, ya no pensando en que vamos a ir a la playa, ya no pensando en que vamos a ir al parque, que vamos a ir a algún lugar, sino pensando de que el domingo vamos a estar en la casa del Señor. Eso es lo que el Señor hace en nuestra vida, por medio de la palabra que nos recuerda siempre que nosotros debemos de acercarnos a Él
con confianza y Él se acercará a nosotros. Por eso debemos de admitir de que hay falta muchas veces en nuestra vida. Esa es la necesidad de buscar, ¿verdad?, nosotros el perdón. Esa es la necesidad de que nosotros también debemos de buscar el perdón de nuestros pecados, como lo hacía el salmista. Pedirle al Señor que oiga nuestra voz, que escuche nuestro clamor y que estén atentos sus oídos a la voz de nuestras súplicas. A la voz, ¿verdad?, de nuestra súplica. ¿Y por qué? Porque nosotros, hermanos, tenemos algo en nosotros y es algo que siempre va a estar en nosotros. Se llama pecado. Ya hemos sido justificados, ya hemos sido santificados, pero sabemos de que cada día nosotros tenemos y pecamos cada día. Y si nosotros decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Por qué es que debemos de buscar el perdón? Dice acá el versículo 3 en el Salmo 130, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? ¿Cómo nosotros podríamos justificarnos delante de Dios? Tenemos una gran bendición, no se le puede llamar de otra forma, de que el Señor ya no mira a nuestros pecados, sino mira a aquel que murió y sufrió y murió en esa cruz con nosotros. Él está viendo a Jesucristo. Cuando nosotros nos acercamos, por eso es que dice la palabra de que la oración del impío es abominación delante de Dios. Pero nosotros podemos acercarnos confiadamente porque sabemos de que Él ya no va a ver aquella falta. Claro que nosotros, hermanos, debemos de también entender de que nosotros no vamos a caer en el error de pecar deliberadamente delante de Dios, sabiendo de que insistir en aquel pecado y vivir en el pecado y creer, ¿verdad?, de que porque nosotros tenemos un abogado delante del Padre, eso nos va a servir de algo si nosotros insistimos con nuestro conocimiento, con nuestra conciencia y consentimos vivir en el pecado. Debemos de saber que nuestro Señor Jesucristo sí es nuestro abogado, pero Él sabe cuando nosotros fallamos, cuando nosotros erramos, cuando nosotros tropezamos, y sabe también cuando nosotros nos apartamos de aquel pecado y aborrecemos el pecado y nos apartamos de ese pecado. El salmista estaba bien sabido de eso. El salmista cuando dice, hermanos, que quién, oh Señor, dice, podrá mantenerse si Él mirara, ¿verdad?, a nuestros pecados. Él sabía muy bien que no había ninguno que no tuviera pecado. Él sabía muy bien que no había ninguno justo, porque nosotros, hermanos, a través de la palabra encontramos cómo los pecados, ¿verdad?, siempre están en el ser humano. Y en el Salmo 53 nos habla acerca de la insensatez y maldad de los hombres. Cuando nosotros recordamos Salmo 14, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero si vemos Salmo capítulo 53, también nos hace un recordatorio. En el versículo 1 dice, habla de lo mismo, dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, e hicieron abominable maldad, no hay quien haga el bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Y eso es lo que el salmista, hermano, sabía. No hay ningún ser humano que no tenga pecado. No podemos vivir engañándonos solos, creyéndole que no tenemos pecado. Cada día debemos de buscar el perdón en nuestro Dios. Ahora, esto, hermano, lo encontramos a través de todas las Escrituras. En Romanos capítulo 9 también. Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 3, perdón, hermano. Romanos capítulo 3, versículo 9. Que nos habla, y el apóstol Pablo, porque muchas veces, hermano, nosotros sabemos, ¿verdad?, de que la palabra de Dios es la misma, como se ha dicho siempre, hermanos, y lo sabemos, que es la misma de ayer, de hoy y de siempre. Y aquí hace un recordatorio, ¿verdad?, el apóstol Pablo, en la carta que escribe a los romanos, también, ¿verdad?, él menciona que lo que nosotros ya hemos leído, que no hay, ¿verdad?, justo ni aun uno. Dice el versículo 9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera.
pues ya hemos acusado, dice, a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aun uno. ¿Cómo nosotros podemos, hermanos, justificarnos y sentirnos más que otros? Muchas veces acusamos a uno, acusamos al otro, pero como decía, hermanos, lo hacemos sin autoanalizarnos. ¿Cuál es la condición que nosotros, en qué condición nosotros estamos delante de Dios? Dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. Dice, no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno. Y da una lista, hermanos, de las cosas, ¿verdad?, que nosotros con las cuales empieza. Que dice que sepulcro abierto de su garganta, dice, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Dice, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La condición que nosotros teníamos, hermanos, fue cambiada, hermanos, y ahora por medio de Jesucristo nosotros sabemos que no vivimos bajo la ley. Pero también, hermanos, debemos de reconocer de que la ley, como dijo el Señor, en ningún momento Él vino a abrogar la ley. La ley es algo, hermanos, que nos hace ver, cuando leemos el Antiguo Testamento, nos revela, ¿verdad?, todas aquellas faltas, nos da mandamientos a los cuales nosotros debemos de seguir, y en el Nuevo Testamento el Señor también vino a recalcar lo mismo, para que nosotros no nos apartáramos del pensamiento, hermanos, no nos apartáramos de esa idea de que nosotros, hermanos, somos seres pecaminosos y que solamente por medio de Jesucristo que podemos encontrar favor delante de Dios, para que Él ya no vea nuestros pecados, sino que lo vea a Él, quien fue, como lo he mencionado, el que pagó por todas nuestras iniquidades. Aquel que vino a darnos, ¿verdad?, esa libertad en quien nosotros hemos confiado. Por eso, hermanos, nosotros nunca debemos de confiarnos. Primera de Juan, capítulo 1. Estos pasajes, hermanos, bíblicos son los que deben de ser muy conocidos para nosotros. Primera de Juan, capítulo 1, en el versículo 8, dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y nosotros sabemos, hermanos, cuál es esa verdad. La verdad es Cristo. La verdad que mora en nosotros es Cristo, porque nosotros no tenemos verdad por nosotros mismos. Nosotros somos seres humanos y siempre estamos expuestos, cada día, al pecado. Se dice acá, sí, por eso, hermanos, si nosotros nos confiamos y decimos que nosotros, hermanos, estamos mejor, ¿verdad?, que aquellos que están afuera, porque estamos dentro de la iglesia, porque nosotros, hermanos, estudiamos la Biblia, porque leemos, porque meditamos, porque oramos, y decimos que estamos mejor que ellos, que no necesitamos perdón, estamos muy equivocados, porque acá dice la palabra bien claro, que si nosotros decimos que no tenemos pecado, dice que nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros, Cristo no está en nosotros, pero si Él mora en nosotros, siempre nos va a recordar que nosotros, hermanos, hemos venido y hemos sido recibidos a misericordia, y se nos ha dado vida para que nosotros podamos, hermanos, siempre poner en práctica lo que es la palabra del Señor, que dejemos de lado las prácticas pecaminosas, que dejemos de lado la vida pecaminosa que teníamos y que sigamos al Señor, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y sabemos nosotros, con certeza podemos decirlo, que nadie puede ir al Padre si no es por Él. El mundo vive pensando otras cosas diferentes. El mundo vive pensando otras cosas diferentes de acuerdo a lo que veo, hermanos, ¿verdad?, en algunos comentarios en la página de YouTube. Veo bastantes comentarios negativos, pero casi siempre, hermanos,
son personas que se sienten ofendidas cuando escuchan la verdad. Son personas que nunca quieren reconocer el error que tienen, pero el trabajo de nosotros es predicar la verdad, hablar la verdad. Y le mencionaba ahí a algunos hermanos que nuestro hermano Oscar ya se hizo famoso, tiene miles de comentarios acerca de una predicación que dio. Pero qué bueno, porque yo cada vez, hermanos, de vez en cuando la escucho, la analizo y no encuentro nada. Y yo reto a los que ponen el comentario ahí, que me mencionen bíblicamente dónde está el error para remover la predicación de ahí. Pero yo sé que no lo hay. Son verdades que a la gente le cuesta aceptar. ¿Por qué? Porque están cómodos en el lugar donde están cómodos, como mencionaba nuestro hermano, con la música, están cómodos con la enseñanza, están cómodos con aquel ambiente, con las luces, pero la verdad les incomoda, y la verdad es Jesucristo. Volviendo al 130, hermanos, capítulo 130 de Salmos, hemos leído en el versículo 3, que si el Señor mirara a nuestros pecados, ¿quién podría mantenerse en pie delante de Él? Llegando al versículo 4, encontramos, hermanos, la afirmación que todos nosotros como creyentes podemos dar. Pero en ti hay perdón. En Dios hay perdón. En Cristo hay perdón de pecados. La verdad es que nadie más, hermanos, que no sea Jesucristo, es el único justo que nunca pecó. Es el único, hermanos, que ha cumplido la voluntad de Dios. Y nadie más que Él ha cumplido la voluntad de Dios como Él lo hizo para poder jactarse y decir que no tiene pecado. Todos somos seres humanos pecaminosos. Y debemos siempre, hermanos, reconocerlo y acercarnos al Señor buscando ese perdón. Y no importa qué nosotros, ¿verdad?, hayamos hecho, cuál sea la ofensa que nosotros hayamos hecho en contra de alguien. Nuestro deber es acercarnos y buscar ese perdón. Porque cuando nosotros, hermanos, reconocemos que nosotros nos hemos equivocado y nos arrepentimos de todo corazón, nosotros sabemos, hermanos, de que el perdón, ¿verdad?, cuando nosotros buscamos en nuestro Señor Jesucristo, nos arrepentimos de todo corazón y nos acercamos a nuestro Señor Jesucristo y le pedimos de todo corazón que nos perdone nuestros pecados, ¿verdad?, son perdonados. Y eso, hermanos, nos lleva a vivir una vida en obediencia, una vida, hermanos, ¿verdad?, para buscar acercarnos a nuestro Dios siempre y someternos a Él. Muchas veces pensamos de que el sometimiento que se menciona debe de ser, ¿verdad?, el sometimiento a las personas. Pero el sometimiento siempre debemos de saber y reconocer que nos estamos sometiendo, ¿verdad?, a lo que Dios demanda de nosotros. Los pastores, los ancianos, ¿verdad?, los predicadores son instrumentos del Señor. Son instrumentos del Señor. Y yo hacía una pregunta, ¿verdad?, en una predicación, y le preguntaba a los hermanos que quienes habían escuchado, ¿verdad?, la voz de Dios audiblemente. Y es algo, hermanos, que crea duda si nosotros no tenemos, ¿verdad?, el verdadero conocimiento. Pero debemos de reconocer nosotros que nuestra respuesta debe ser que sí, porque cada vez, hermanos, nosotros cuando venimos y leemos la palabra del Señor, dejando de lado los comentarios o lo que nosotros, ¿verdad?, una explicación que nosotros podamos dar es para que se pueda entender. Pero cuando damos lectura a la palabra del Señor, debemos de saber de que estamos escuchando la voz del Señor audiblemente. Porque no estamos hablando por nosotros mismos, sino que estamos dando lectura a lo que es la palabra del Señor. Y cuando nosotros, hermanos, buscamos acercarnos al Señor, el Señor comienza a actuar en nuestra vida. Comienza, ¿verdad?, siempre a poner en práctica ese plan que tiene para cada uno de nosotros, para llevarnos hasta el final de la meta, para volvernos, si es que nosotros, hermanos, ya estamos en el camino y nosotros nos hemos desviado, hemos tropezado, el Señor nos levanta y nos vuelve a poner en el camino, nos encarrila y nos va guiando por medio de su palabra. Y debemos de saber algo, pero para eso, hermanos, como la confesión, ¿verdad?, que hizo el apóstol Pedro, debemos de reconocer y afirmar que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él vino y murió en esa cruz para
pagar por nuestras rebeliones, pagar por nuestras iniquidades, para que nosotros tuviéramos la libertad. ¿Y cómo sucede eso? Que hagamos lo mismo, confesémoslo. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿por qué debemos de temer, hermanos? Está diciendo, ¿verdad?, el versículo 4, pero en ti hay perdón, dice. Nosotros sabemos de que hay perdón. Por eso, vuelvo y repito, hermano, lo que dije al principio, la necesidad en nosotros de reconocer, autoanalizarnos y reconocer y acercarnos a buscar el perdón del Señor por todo aquello que nosotros le hemos estado fallando, por las cosas, hermanos, de las cuales nosotros creemos que son mínimas, que le hemos estado fallando. Si le hemos estado fallando al Señor, es necesario que nos acerquemos y pidamos perdón. Y para todos aquellos que no han creído en la palabra del Señor y que aún vagan en la incredulidad, también, ¿verdad?, es más urgente la necesidad para que busquen el perdón y puedan tener la misma esperanza que nosotros tenemos. La esperanza es de que el Señor escuchará nuestro clamor, que el Señor escuchará nuestro clamor, porque sabemos, hermanos, que nosotros, hermanos, el Señor, cuando todo inconverso, cuando todo incrédulo viene a los pies del Señor, así como lo hicimos nosotros, sabemos de que el Señor nos recoge en la forma que vengamos, no importando qué nosotros hayamos hecho, el Señor nos recoge y empieza a poner, ¿verdad?, diría yo, a reconstruir nuestra vida destrozada. Aquellos, ¿verdad?, aquellas partes que vienen, el Señor las empieza a armar y hace una obra muy hermosa, y es que nos convierte en hijos de Dios. Hace una obra en nuestra vida, hermanos, y eso es algo, ¿verdad?, que Él usa las herramientas apropiadas, usa los instrumentos apropiados, usa los ingredientes apropiados, que podemos asimilarlo, hermanos, podemos mencionarlo y decir de que todo es un amor divino que viene de su parte, con el cual nos da el perdón y nos pone, hermanos, nos une, nos forma nuevamente y nos da, ¿verdad?, un propósito en nuestra vida, un propósito maravilloso que es, hermanos, el poder servir en su obra. Y sin importar, como decía, cuál sea el área en el cual nosotros sirvamos. Pero no solamente eso, hermanos, no solamente Él forma, ¿verdad?, no solamente forma, pues, ¿verdad?, el monumento, sino también le da vida. También nos da un corazón nuevo, porque dice la palabra del Señor que todo aquel que está en Cristo, ¿verdad?, nueva criatura es. Nos da un nuevo nacimiento y las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Incluyendo, hermanos, comenzando por el corazón que nosotros teníamos endurecidos, el corazón que puede tener aquel incrédulo en este momento endurecido. Si cree en la palabra del Señor, ese corazón va a ser transformado, va a ser cambiado por un corazón de carne sensible a lo que es la palabra del Señor, y recibirá lo que nosotros hemos recibido, el perdón de pecados, y hemos recibido la esperanza de vida eterna. Cristo nos ha dado vida y nos ha dado un corazón nuevo, y eso ha sido con un propósito, con un solo propósito, para que sea reverenciado, dice la parte B del versículo 4, para que nosotros reverenciemos al Señor, para que nosotros alabemos al Señor, para que nosotros, hermanos, tengamos esa reverencia delante de Él y reconocer que Jesucristo es el único que nos puede traer el perdón por medio de ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Nunca dejemos de lado, nunca olvidemos, hermanos, que el tiempo que nosotros estamos viviendo cada día, hermanos, se va acortando. Vivimos un día más y vivimos un día menos, cada día que va pasando. Y es necesario que nosotros, hermanos, estemos a cuenta con nuestro Dios y también, hermanos, pongamos en práctica todo aquello para lo cual el Señor nos ha llamado a servir en su obra, para que después, hermanos, pasado un tiempo, no nos lamentemos, ¿verdad?, de que pudimos haber hecho mucho más, cuando ya nosotros ya sintamos que ya nos está llamando el Señor. Si es que nos da tiempo, hermanos. Y si es repentinamente, gloria al Señor, y esperemos, ¿verdad?, que estemos a cuentas con Él, para que podamos ir a un lugar de descanso, hermanos, y a esperar a aquellos, ¿verdad?, aquellos que van a ir tras nosotros, o esperar la venida del Señor, para que en su venida
nosotros seamos levantados, hermanos. Una gran bendición para nosotros, hermanos, porque si nosotros estamos a cuentas con el Señor en el día que muramos, tenemos esa bendición de que seremos resucitados primero. Seremos resucitados primero y seremos llevados, hermanos. Por eso es de gran importancia que nosotros nos mantengamos siempre luchando, hermanos, congregándonos, siempre luchando, predicando la palabra del Señor y haciendo lo que es la voluntad del Señor. Pero sobre todo, hermanos, como decía al principio, clamando al Señor porque sea Él perdonando nuestras iniquidades. Y no pongamos de menos, como decía, hermanos, ¿verdad?, cosas que nosotros pensamos que son pequeñas. Una falta, hermano, un pecado puede parecer, ¿verdad?, de que no es pecado. Pero solo el hecho de que nosotros despreciemos el tiempo que Dios nos da para poder congregarnos y busquemos estar en otros lugares o busquemos nuestra comodidad, ¿cómo nosotros podremos decirle en aquel día al Señor de que nos negamos a nosotros mismos? ¿Cómo podremos decirle que nosotros luchamos por hacer su voluntad cuando nunca hicimos nada? Nunca hicimos nada, porque nosotros, hermanos, por mucho que hagamos, la palabra nos enseña cómo debe ser nuestra actitud delante del Señor. Y es que después de todo lo que hemos hecho, debemos de decir, siervos inútiles somos, hemos hecho lo que teníamos que hacer.